conceptual muchísimo más profundo del concepto, que en este documento verdaderamente nos quedamos cortos y nos queda la sensación de un desarrollo muy superficial, muy por encima de un concepto que se propone como novedoso para guiar el desarrollo de la educación básica a nivel mundial. Otras críticas que se le han hecho, entre ellas yo le he hecho críticas a este concepto de necesidades básicas de aprendizaje, en el sentido de que quizás lo que es básico no es tanto la necesidad de aprendizaje, sino la necesidad misma. Y lo que necesitamos obtener del sistema educativo es aquello que desde el aprendizaje nos ayude a resolver las necesidades que son básicas. Pero es muy probable que para resolver una necesidad básica yo necesite de aprendizajes que van mucho más allá de lo básico. Y voy a poner un ejemplo. En una comunidad donde no existe agua, para poder resolver el problema del agua, que es una necesidad absolutamente básica, el tipo de conocimientos que como comunidad necesitamos para poder acercarnos a la solución de ese problema van a trascender en mucho lo que varias gentes considerarían que es básico. Mi crítica personal al concepto de necesidades básicas de aprendizaje es que está muy centrado en lo propiamente educativo y no en el concepto mismo de necesidad que puede exigir para su solución algo que va más allá de lo básico. Lo que debe definir el quehacer en educación es entonces la necesidad y no la necesidad de aprendizaje en tanto tal. La necesidad de aprendizaje estaría en función de la necesidad. También se le ha criticado a este concepto de necesidades básicas de aprendizaje el hecho de que para poder enfrentar una necesidad es necesario contar con varias cosas, con información, con conocimientos, con habilidades, y que se requiere para enfrentarla bien de ciertos valores y de ciertas actitudes que permitan su mejor y su óptimo aprovechamiento. Cada una de estas cosas implica actividades educativas de diferente naturaleza y desarrollo de competencias también de diferente naturaleza. El concepto en abstracto de necesidades básicas de aprendizaje no necesariamente nos ayuda a enfrentar estas diferentes necesidades cognitivas que cada uno de estos elementos implica. En síntesis, lo que las críticas al concepto nos parecen indicar es que el concepto se tiene que trabajar muchísimo más, que es necesario trabajarlo conceptualmente, desglosarlo, definir sus elementos componentes, fundamentarlos para poder ir construyendo una teoría en torno a lo básico y por lo mismo a las necesidades de aprendizaje. Rosa María Torres, como yo decía al principio, comienza criticando el concepto. Y algunas de estas críticas, ustedes estarán de acuerdo conmigo, son críticas severas y nos indican la necesidad de seguir reflexionando, seguir investigando, seguir construyendo conceptualmente este concepto. Pero en el libro, Rosa María Torres recupera varias de las cosas que este concepto permite abrir y pone algunas condiciones para que otras de ellas nos permitan ir construyendo una respuesta a los problemas educativos básicos del continente americano y de América Latina en particular. Entre lo que ella considera que es verdaderamente rescatable es el que el alumno está ocupando un lugar prioritario en el proceso pedagógico. Ya nos habíamos referido a este centrar en el aprendizaje y a este centrar en los resultados del proceso pedagógico mismo. Pero las necesidades del alumno y sus necesidades de aprendizaje están nuevamente relevadas. El alumno ocupa un lugar prioritario en este proceso y esto regresa al sistema educativo a fijarse en su razón de ser. Su razón de ser es el alumno y el aprendizaje de ese alumno. Y en la medida en que todo pueda girar en torno a eso, la enseñanza, la gestión, el sistema educativo mismo y desde luego el currículum, en esa medida estaremos realmente avanzando educativamente en este sentido. Otra gran virtud del concepto de necesidades básicas de aprendizaje es el hecho de que se reconoce que existen necesidades básicas de aprendizaje en todos los sujetos, no solamente en los niños, que de alguna manera tenemos una responsabilidad de atención educativa a los jóvenes y a los adultos porque ellos también tienen necesidades básicas de aprendizaje
que deben ser satisfechas y que tienen, desde luego, que ver con su vida. La noción de educación básica que se discutió y se aprobó en esta conferencia a nivel mundial y que suscribieron todos los gobiernos del mundo, fue una noción muy amplia de educación y muy amplia de lo que entendemos por básico. Es decir, no la asociación corriente educación igual escuela o educación igual sistema escolar, y no la asociación básico igual mínimo, sino básico igual esencial, fundamental. No mínimo, hay una diferencia muy importante cuando yo hablo de lo mínimo y cuando hablo de lo esencial, de lo fundamental. Se dijo entonces educación básica para todos, y todos quería decir niños, jóvenes y adultos, todos, sin distinción de edad, de raza, de género, etcétera. La declaración y concretamente el concepto de necesidades básicas de aprendizaje revalorizan la educación permanente y el aprender a aprender. Ya habíamos comentado cómo las necesidades básicas de aprendizaje se pueden tener a lo largo de toda la vida y deben de ser satisfechas a lo largo de toda la vida. Y habíamos también comentado cómo el aprender mismo se convierte en una necesidad básica de aprendizaje. Estos dos conceptos son importantes. El recuperar la importancia de que la educación es un hecho permanente y el recuperar la necesidad de aprender a aprender es algo valioso. A mí también, en lo personal, me parece que de las cosas rescatables de este concepto de necesidad básica de aprendizaje está la referencia, la relación entre la educación y la vida. La necesidad básica de aprendizaje tiene que ver necesariamente con estas necesidades que tienen los seres humanos de satisfacer sus necesidades de vida, sus necesidades de calidad de vida, de trabajo, de toma de decisiones, de vida en sociedad. Y de alguna manera eso nos refiere nuevamente a esta función social de la educación que necesariamente tiene que tener como referente para su relevancia y su pertinencia la vida misma, la actual y la futura. Me parece que esos son puntos recuperables y entre ellos están los que Rosa María Torres señala. Entonces, Homtien, la conferencia que se realizó en Homtien, por eso la llamamos la conferencia de Homtien en Tailandia, puso un énfasis muy marcado en que de allí en adelante íbamos a ocuparnos centralmente, no de la enseñanza, no de la educación siquiera, sino del aprendizaje, de asegurar que todos aprendieran, niños, jóvenes, adultos, dentro y fuera de la escuela. Se habló entonces de este concepto que articuló la conferencia y los esfuerzos posteriores en esta región y en otras regiones del mundo, este concepto de necesidades básicas de aprendizaje, entendidas como necesidades que los individuos tienen para hacer frente a las tareas de la supervivencia, del trabajo, de una familia digna, armónica, de una vida digna, humana, de una vida con felicidad, de un pensamiento autónomo, crítico, que permita a los individuos ser genuinamente responsables de su destino, una educación capaz de asegurar que toda persona tenga posibilidad de ser un ciudadano pleno. Y por último, lo que ella sugiere es que este concepto de necesidades básicas de aprendizaje necesariamente se tiene que referir de manera más explícita a las condiciones que permiten el aprendizaje, que son condiciones que muy a menudo están afuera de la escuela, que tienen que ver con condiciones de nutrición, con condiciones de salud, con condiciones en el hogar que propicien el aprendizaje. Y de esta manera, un concepto de necesidades básicas de aprendizaje nos tendría que llevar a explorar cada vez más programas de naturaleza intersectorial, interinstitucional,
interdisciplinario que permitan atender no solamente lo que pasa con los niños cuando los tenemos como alumnos, sino lo que pasa con los niños como personas integrales en la escuela, en su contexto y en su medio. Esto es algo que después Dakar recupera, como vamos a ver más adelante. Pero de alguna manera, desde Romtien se abre la posibilidad de que pensemos en este tipo de programas de naturaleza más integral. El concepto entonces de necesidades básicas de aprendizaje va a dar lugar para que después, tomando estas cosas que son recuperables y cumpliendo las condiciones que de alguna manera Rosa María pone para que otras cosas también se puedan recuperar, se va a poder hablar, como vamos a ver en el siguiente programa, de las cosas que el currículum tiene que hacer para efectivamente satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje así entendidas. En el siguiente programa vamos a hablar de manera más precisa sobre las competencias cognitivas. Estas cosas que deben desarrollarse al interior del aula con todos nuestros alumnos, de manera que efectivamente los alumnos puedan ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas a partir del aprendizaje que le da la escuela. Muchas gracias, los espero en el próximo programa en donde veremos este tema.